Una de las mejores medidas es la transformación de territorios, la transformación física de los territorios. Y está el ejemplo en Ciudad Bolívar. Siendo alcalde en la primera administración de Antanas, se pensó desarrollar un programa de cultura ciudadana en Ciudad Bolívar, que era una zona conflictiva. Entonces se identificó que para subir a esas lomas había unas trochas que en invierno eran unos resbaladeros y en verano eran generadores de tierra y polvo para esas casas, que además eran ranchos que había por todas esas zonas. Entonces, ¿qué se hizo? Se contrató un equipo para que diseñara, pensara y estructurara el proyecto, y se fue con la propia comunidad. Se contrató mano de obra y hubo mucha mano de obra voluntaria, y se construyeron las escaleras. Luego de construir las escaleras vino el proceso de embellecimiento, y con la propia comunidad se pintaron las escaleras y se arreglaron las fachadas de las casas en torno a las escaleras. Cuando usted transforma con la mano de los propios habitantes de la zona, transforma físicamente su entorno, el primero que lo cuida es ese que lo ayudó a transformar. Y además, anímicamente se sienten felices y orgullosos del sitio donde viven, que puede ser la zona más pobre de la ciudad, pero si usted la vuelve bonita, la cambia, sí, claro. Y cambia la mentalidad de la gente. Le tengo muchos otros ejemplos. Eso es algo parecido hizo eso Peñalosa en Bogotá, pero con una circunstancia diferente. Si usted mira la Mariposa del Norte, lo que tiene que ver con San Cristóbal Norte y todo eso, desde el aire se ve una mariposa hermosa que la forman los tejados y las fachadas de las casas. Pero allí lo que hicieron fue llevar la medicina, aplicarla, pero el enfermo no participó para nada. Y así no funciona. Es cuando la comunidad se mete. Recordemos la minga. Sí. Cuando yo era niño no existían las pipas de cemento. Entonces cuando alguien quería echar la plancha del segundo piso, convocaba a todos los vecinos. Se iba medio pueblo allí a esa casa a echar la plancha de cemento porque tocaba mezclar en el piso, subir por unas poleas con un balde. Y mientras los hombres hacían esa labor, las mujeres, las vecinas, en unas ollas grandotas preparaban el sancocho comunitario, y el dueño de la casa ponía la cerveza y llegaba el conjunto musical y se hacía una fiesta. Ese era lo que nos quedó de la minga indígena. Entonces, esa fiesta comunitaria es la que tenemos que recuperar. El trabajo comunitario transforma. Cuando la administración aprende a llevar de la mano y a decirle, venga que somos socios con la comunidad. Entonces tenemos esos ejemplos, pero le tengo otro maravilloso. Maravilloso. Jericó, Antioquia. Jericó, Antioquia, hace varios años era un pueblito de casas comunes y corrientes, de arquitectura popular, que se llama, o sea, las casas que hace todo el mundo ahí con dos ventanas, con una carpintería metálica y una puerta. Un alcalde visionario, todos los alcaldes visionarios son alcaldes locos. O sea, lo mejor que le puede pasar a una ciudad es que llegue un loco a dirigirla, porque piensan cosas como esas. Entonces, contrató un equipo de arquitectos para que pensaran qué se podía hacer con las zonas más pobres del municipio, con las casas de los pobres, y las transformaron convirtiéndolas en fachadas de casa típica paisa. ¿Y qué hicieron entonces los de la clase media y los ricos que había en el pueblo? Yo también quiero. Y se asociaron con el municipio, algunos lo hicieron de su propia cuenta, al punto que en el plan de ordenamiento territorial fue incluido como obligatorio que toda construcción nueva tuviera esa fachada. Por dentro pueden ser como usted la quiera, moderna y todo, pero la fachada tenía que ser con esa casa típica paisa. Entonces usted va ahorita a Jericó, Antioquia, y más a raíz de todo el turismo que le ha generado lo de la Madre Laura, y usted encuentra una ciudad hermosa. Todas sus casitas son de diferentes colores, unos tonos espectaculares, pero todas son casas de arquitectura de fachada típica paisa, y eso no era así. Entonces se transformó. Cuando usted tiene ese pueblo del que se siente orgulloso, ¿cómo aplicar eso en Fusagasugá? ¿Cómo aplicar eso en Fusagasugá? Pues identificando los sitios, y los tenemos identificados cuáles son los sitios donde se genera la mayor problemática. Mira, hay 3 tipos de delincuentes en una ciudad: los nativos, los visitantes y los turistas. Son los visitantes. Turistas, sí. Por eso, los ladrones nativos, los ladrones turistas y los ladrones emigrantes. Entonces, usted identifica dónde nacen. ¿Cuáles son los barrios donde usted tiene problemáticas de que las familias están en condición? Mire, yo digo en mi video, si un niño nace en un barrio donde para ir a la escuela tiene que atravesar una trocha y llegar con su ropa toda sucia a la escuela, pero además la ropa
en sí, sus compañeritos se le burlan porque va mal vestido, va con el traje roto, hacen todo bullying. eso, le hacen bullying. En la misma Y el escuela pobre los maestros niñito, le ¿qué hacen culpa bullying. tiene? Pero Sí. además, para ir a la escuela, si es que ese niño va a la escuela, tiene que cuidarse de sus vecinos. Pues ¿Qué claro, futuro tiene ese niño? sí, sí. Pues ese niño va a ser un futuro delincuente, téngalo por seguro. Pero si ese niño está en un barrio bonito, de casas pintadas, de calles pavimentadas, donde ir a la escuela sea un placer, donde sus vecinos sean solidarios y amables, pues ese niño va a ser un elemento positivo para una sociedad. Me decía la profesora Claudia que hablando, tuvo entrevista también acá, que hace falta mucha cultura, no hay una propuesta seria de una administración en materia de cultura, de deporte. Ahí tenemos un problema. La gente suele confundir cultura con arte. El arte es una de las manifestaciones de la cultura. Es decir, hacemos teatro, hacemos danza, hacemos música, hacemos poesía, hacemos literatura, eso es arte. Y eso forma parte de la cultura de un pueblo. Pero la cultura de un pueblo es mucho más grande. Todos los actos humanos, buenos o malos, son actos culturales, así como todos los actos humanos son actos políticos. Entonces, cuando hablamos de cultura, tenemos que identificar, ¿estamos hablando de arte o estamos hablando de transformación de la forma de ser y actuar de una sociedad? Que eso es distinto. Entonces, ¿qué fue lo que nos enseñó el profesor Mockus en Bogotá, del que fui su alumno, no solo en la Universidad Nacional, sino que fui también funcionario público en la alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá, como que fui asesor jurídico de la alcaldía de La Candelaria en su época? Nos enseñó que a través de la cultura ciudadana se pueden transformar desde mi propio actuar los comportamientos culturales. ¿Qué es la cultura ciudadana? La cultura ciudadana identificó en los años 60 unos investigadores en Francia que había una ruptura entre los 3 tipos de normas que orientan la conducta humana. Nosotros nos orientamos por las leyes, por la costumbre y por la moral. Pero había una ruptura. La ley prohíbe algo, pero la costumbre no. Y mi moral también lo prohíbe, pero como es costumbre, por ejemplo, parquear en ciertos sitios está prohibido por la ley. Pero la cultura, la costumbre aquí es que parqueamos donde nos da la gana. Sí, hasta en la mitad de la vía. Hasta la mitad de la vía. Aunque al momento de parquear, yo veo la señal de prohibido parquear, o veo aquí que dice garaje, no parqué, pero yo no tengo otra opción porque yo estoy de afán y digo, miércoles, está prohibido, no me gustaría hacerlo, pero aquí todo el mundo parquea donde quiere, entonces yo me parqueo ahí, frente a la señal. La ley me dijo que no, mi propia moral me dijo que no, pero la costumbre me dice hágalo. Entonces, ¿qué es lo que busca la cultura ciudadana? Unir los 3 tipos de referentes normativos, y que lo que la ley prohíbe, la cultura lo prohíba, y mi moral lo prohíba. Y entonces de esa manera volvemos a actuar armónicamente, porque todo lo que el mundo lo único que necesita es armonía. El mundo funciona por armonía, la música es armonía, la poesía es armonía. Nosotros somos armonía. Entonces lo que necesitamos es que la sociedad vuelva a ser armónica y que todos viviremos con la misma nota, a la misma frecuencia. No. Bueno, usted habla de que los mejores alcaldes son los locos. ¿Cuál es el alcalde loco, el candidato loco de Fusagasugá? No me va a decir que es Jairo Ortúa, no le creo. Cuando hablo de loco no me refiero a que esté deschavetado. Sí, ya sé, No. es una analogía. Sí, es un símil, Sí, sí. Es una metáfora. Lo que quiero decir es que son los alcaldes que proponen cosas extraordinarias, los que proponen... Se salen de lo común. Los que salen de lo común. Yo le hago una pregunta a la gente. Este alcalde actual, a quien considero una gran persona, es un señor muy respetable, pero como administrador ha sido bastante mediocre. Yo le pregunto a la gente, en 50 o 100 años, ¿por qué van a recordar a este alcalde? Por las cosas que no hizo. No, ni siquiera por lo que no hizo, porque por lo que no hizo no recuerdan a nadie. ¿Por qué? Entonces, usted, por ejemplo, mira la Casa de la Cultura, o mira las avenidas acá, por ejemplo, la Octava. Entonces usted dice, ¿quién hizo esta avenida que parece de Bogotá? O la Manuel Humberto Cárdenas. Entonces, esta avenida es muy bonita. ¿Quién hizo la 17? La Casa de la Cultura. ¿Quién hizo eso? Entonces le van a decir, eso fue en el alcalde tal, en el alcalde tal, en el alcalde tal. De este alcalde se va a recordar en 50 años que hizo qué. Nada, no hay nada para dejar. Porque solo los que hacen cosas maravillosas, extraordinarias, tienen cosas para dejar. Y yo sí estoy convencido que no solo en la propuesta de Jairo Ortúa, sino en la persona de Jairo Ortúa, que ha demostrado que es un líder desde su juventud,
Estuvo de personero en la primaria, en el bachillerato, estuvo en su Junta de Acción Comunal desde los 15 años, fue concejal a los 21, fue candidato el más joven y en este momento es el más joven candidato, pero uno de los más preparados, que porque se necesita preparación Bueno, pero es que y usted se no me necesita contestó. experiencia. ¿Quién es el alcalde que más o menos se acomoda a usted, la propuesta de alcalde que se acomoda más o menos a su pensamiento? Pues Que indudablemente. no sea Jairo Urtúa. Ah, no, Eso. yo no veo ¿No? ninguno. No hay más. Si no es Jairo Entonces, Urtúa, Jairo, no hay alcalde. no, si no es Jairo Nos Urtúa, fregamos no en hay. Fusagasugá si no es Jairo Urtúa, pues. Yo creo que sí. No, muy bien, muy bien.